ya estamos con el equipo de Desafío 2022, más Pedro Peretti que se suma. Pedro, bienvenido. ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos por el tema retenciones. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentarlas, los dos. ¿Cuáles? Hay que aumentar los derivados. La Ley de Solidaridad Fiscal dice claramente en su artículo 52 que hay un tope para el poroto de soja en 33%, pero no habla de los derivados. Los derivados se han hecho, se la han llevado con la pala. Con la pala, literalmente. ¿No tiene un tope para derivados tampoco? No tiene tope para derivados. O sea, ¿pueden subir arriba de 33 sin violar la ley? Sin violar la ley. Pero no es lo que quiere el gobierno. Bueno, yo lo que creo que es lo que tiene que hacer, porque acá claramente... ¿Vos tenés información que van a ir más arriba de 33? No, yo no tengo ninguna información, yo no hablo con nadie del gobierno. Sí. Yo soy un modesto chacarero periférico. No. ¿Vos decís que van a ir a 33 o a 35? No, yo digo que van a ir a 33, por lo que dicen los diarios, pero, a ver, tendrían que ir más, porque acá o tomamos conciencia de lo que significan los alimentos desde el punto de vista de la gobernabilidad y desde el punto de vista humano. Pero claro. Y desde el punto de vista que está gobernando un partido que es del campo nacional y popular, al cual yo también voté y ayudé a que ganara, cuyo principal objetivo de la vida política es que todos coman, y poner los alimentos arriba de la mesa no significa solamente ponerlo en cantidad, sino también significa que la gente los pueda comprar, ponerlo en salarios. Si no tenemos eso como objetivo, y bueno, estamos perdidos, porque realmente se desnaturaliza la esencia de un movimiento nacional y popular como es el nuestro. Bueno, escucho a todo el equipo. ¿Quién quiere o estar de acuerdo con Pedro o refutarlo? No, yo tengo la sensación de que el gobierno tiene que tomar rápidamente una decisión, además, porque esta idea de mantener el suspenso... Porque se viene el acuerdo, tiene que cerrar primero el acuerdo con la votación en el Congreso. Claro, lo que pasa es que vos, al haber cerrado las exportaciones por un periodo para dar a entender que estabas preparando la medida y no tomás la medida, estás generando ese desacople. Ya en algún momento lo vimos, ¿no? Cuando tenía que poner Alberto Fernández el reemplazo en el Ministerio de Trabajo, que demoró, ¿te acordás? Hasta que se definió por Martín Soria. Y todos esos tiempos de demora, lo único que hacen desde mi perspectiva es alimentar el sector más salvaje y desatado de la oposición, alimentar las especulaciones, dar aire a tapas de los diarios que permanentemente martillan con una idea de que se cae todo a pedazos y que el gobierno va a destruir el sector más dinámico de la economía, cuando en realidad lo que debería estar haciendo a esta altura el Poder Ejecutivo es hacer uso de las facultades que le confiere la Constitución. La forma, el fondo. ¿Vos qué opinás sobre el fondo, Leandro? ¿Sobre el fondo o sobre este tema de la...? No, sobre el fondo es la cuestión que estamos hablando. Ok. A ver... No el Fondo Monetario. Perdón. Ciertas cosas. A ver, yo siento que están todos muy envalentonados en salir a recaudar, porque los precios están en máximos históricos, ¿no? Uno ve para atrás, los precios están tan altos como en 2012. Sin embargo, eso en valor corriente. Si vos lo tomás en valor constante, en Estados Unidos, o sea, donde la moneda contra la cual comparamos del 2012 hoy, tuviste un 20% de inflación acumulada. Por lo tanto, los precios en rigor son menores. O sea, si vos vas a castigar al campo con más impuestos, creyendo que hoy están ganando más plata, te estás equivocando porque no sabes contar. Punto uno. No están ganando más plata, decís vos. Comparado con 2012, en relación al máximo histórico que fue de precio que tuviste en este último tiempo, no. Leandro, no es el campo, son los exportadores, que es muy distinto que el campo. No son los productores agropecuarios. Me imagino que Peretti en esto me va... Yo tengo campo, flaco. Nunca la ganamos tanto como ahora. Así que te lo digo, revisá esos números porque están equivocados. Porque acá tenés que tener en cuenta también, ¿sabés en qué tenés que tener en cuenta? El tipo de cambio. El tipo de cambio es clave. Pero, también a ver, un tipo de cambio atrasado mirá, no es lo mismo que un tipo de cambio actualizado. Pablo, primero me parece una cuestión clave. No hay que hablar del campo, hay que hablar de la gran burguesía terrateniente, que es otra cosa. Que es un sector y una fracción, que es la gran burguesía terrateniente, que no representa todo el campo. Pero perdón, ni siquiera estamos hablando de los productores, me parece, se supone que si hablamos de los derivados, son los que agregan valor, la gran industria, además, no solo la gran extensión. Déjame terminar la idea. Me parece que hay tres claves. Comparto lo que dice Pedro, retenciones. Me parece que también es fuerte la idea de crear empresas estatales de alimento. Eso es importante. Y tercer punto, cómo se le da crédito a las cooperativas que pueden competir dentro de lo que son las ramas de la economía concentrada. Y por último, me parece que hay algo que es clave en esto de pensar que es una parte de la gran burguesía terrateniente. Que vos fíjate que curioso que cuando Macri aumentó las retenciones, no dijeron nada. Y ahora están diciendo que van a ir al pie de guerra en un contexto de suma vulnerabilidad económica para el país. Yo quiero aclarar una cosa... Cintia, y voy con vos. Perdón. No, a mí me parece que hay que bajar esto a la mesa cotidiana. Sí. La gente la está pasando muy mal, pero muy mal.
todo lo que ganan se lo gastan en alimentos y los alimentos están carísimos. O sea, aumentan exponencialmente los comedores. Si el gobierno no entiende que tiene que desacoplar los precios internacionales del plato de comida de cada mesa, va a estar muy mal. Bueno, la plata de... No es un castigo al campo. No es un castigo al campo pensar en mecanismos mínimamente más distributivos. A ver, Leandro... para que le conteste, porque fuiste directo para Leandro. A ver, no es en contra del campo, es a favor de la gente. Cualquier suba de impuestos es en contra del que va a recibir menos plata. Es así de simple. A ver, y esto no resuelve el problema que vos mencionaste. Los precios de los alimentos tan altos, correcto, coincidimos. Ahora, ¿te preocupa? Por supuesto me preocupa. Para mí también es caro ir al supermercado. ¿Qué solución le buscas? A ver, ¿qué es más fácil para el gobierno controlar? ¿Las retenciones, la producción o los impuestos que cobra, que son un 20, 30, 40% de cualquier precio? Pero estamos hablando del sector exportador. No. Vos me estás hablando del precio de los alimentos y me lo estás tratando de conectar con el exportador. No grites, Punto Leandro, uno no tiene nada que ver. Para, ¿vos querés que el que vende alimentos no pague impuestos? No, yo lo que estoy diciendo, si vos querés bajar los precios, una alternativa y una estrategia estamos hablando de los commodities más eficiente para el gobierno es bajar impuestos, que es salir a hacer todo esto. Y te doy ejemplos. En Polonia bajaron el IVA. En Nueva Zelanda le sacaron impuestos a las naftas en medio de todo este desastre. Entonces, no es que vengo yo, el loco liberal, a darte ejemplos que no existen. El planeta está haciendo esto. Especifiquemos. Sobre este tema, no me cambie de tema porque creo que ahí Leandro tiene un punto. Especifiquemos el universo de lo que estamos hablando. Estamos hablando del desacople de los precios internacionales del sector agroexportador en la mesa. Esto es un ABC. No, pero hay un error conceptual. Para que te conteste, te va a contestar Pedro también, dale. Hay un error conceptual en lo que dice él. El problema es que lo que no tenés en cuenta en la estructura de Polonia es que la Argentina es altamente concentrado. Vos le bajás el IVA y el IVA, en vez de ir a la baja de los alimentos, va al bolsillo de las empresas y mejora los balances. Eso está recontraprobado. La Argentina, el problema monopólico, estimado amigo, es uno de los problemas más serios que tiene la producción de alimentos. Coincido y quiero decir una cosa porque estamos hablando, quiero decir lo que decía Nahuel hoy. 1.700 o 1.900 productores explican el 54% de los tipos que siembran trigo. Entonces acá hay un problema en el campo, que es la concentración de la tierra en los grandes latifundistas, y no se puede hablar del campo, porque los pequeños y medianos productores están pasando un mal momento. Pero perdón, Pedro, cuando hablamos de los productores, acá estamos hablando de los productores por un lado, pero estamos hablando de la industria exportadora. Exactamente, ese es el otro eslabón, no, tenés razón. Pero si se supone que lo traspasan a los productores. Pero se supone que si el aumento de retención se va a aplicar solo sobre el derivado industrializado. Sí, señor. ¿De cuánta gente no? ¿De cuántas empresas estamos hablando? 10 empresas. Bueno, 10 perdóname, empresas. Hoy en la mañana yo escuché las radios, porque yo digo que este también es un problema en que la gente lo tiene que entender. Porque el gobierno no es una cuestión que autoritariamente tiene que decir, bueno, van a subir las retenciones y a partir de ahí, en fin, que tenga otro problema más con la gente y con un sector. Hoy en la mañana, en todas las radios, nos llamaron a los importadores o a los exportadores, llamaron a los productores agropecuarios. Porque una movida política. Entonces probablemente haya también una cuestión comunicacional en donde lo que se intenta hacer es decir, bueno, lo que se va a perjudicar acá con esto es no, pero hoy me decía Sicarelli, Pedro sostiene esto, pero yo hoy hablé con un economista del CEPA que me dijo, mira, la verdad es que lo tienen que pagar los exportadores, como dice Mariano, pero lo traspasan a los productores. No, está equivocado el CEPA. Todos los días, el Ministerio de Agricultura pone los precios FOB para cobrar los impuestos. Todos los días Javier Preciado Patiño te da el impuesto. ¿Para qué? Para evitar las triangulaciones sobre el cual... Ese impuesto, que es el precio referencial, que es el que se le debe pagar, hay que impedir que eso que vos decís lo hacen con o sin suba de retenciones, porque acá nunca el productor cobra precio internacional menos retenciones. Cobra precio internacional menos retenciones, menos una segunda retención que le hacen las grandes multinacionales, para lo cual les recomiendo un libro de Martín Burgos sobre esa franja de segunda retención, que son miles de millones de dólares, que van a los balances de las transnacionales, van a la fuga de capitales y van a la presión del dólar blue. Pero, perdón, y ahí también hay una responsabilidad de los productores o de la mesa de enlace de no darle a conocer a la opinión pública y a la sociedad
que el problema está en el sector exportador, estimado porque amigo, lo que elige la mesa de enlace es pero la rivalizar con el mesa de gobierno. enlace es la pata política de Cambiemos, no es una organización gremial y económica. Pero es la construcción desde 2008. El campo es la patria es el campo, entonces No, pero el 2008 es otra cosa, esto no tiene nada que ver. No con tiene el nada que ver. 2008. Quiero decir que es la construcción sobre a qué sector se está afectando. Y la verdad que se está afectando al sector agroexportador. Ahora quiero preguntar algo. ¿Por qué estamos hablando de solamente retenciones a los derivados? No se puede aumentar los 2 puntos. Por ley, necesitas ir por ley. No, pero los 2 puntos no se pueden aumentar al maíz, a la soja y al trigo. Sí, porque está en 12, se puede llevar al 15 Por eso, ley. ¿por qué estamos hablando solamente de los derivados? Si tenés por ley, podés aumentar 2 puntos maíz, soja y trigo. Y es lo que aparentemente el gobierno iba a hacer. ¿Dio marcha atrás? Yo creo que siempre el gobierno lo que iba a hacer es el tema de los derivados de la soja. El gobierno tiene que segmentar las retenciones. No, yo tengo entendido que no. Y tiene que diferenciar a los productores. La Argentina, hay un mito sobre los productores agropecuarios. Son todos rentistas. Está bien, Acá pero, hay Pedro, muy pocos productores. El 80% de la tierra la trabajan los grandes contratistas rurales. El rentismo es un problema gravísimo. Sí. Julián lo planteó cuando asumió. Digo, acá hay un montón de mitos y el rentista es rentista, no es productor agropecuario. ¿Cómo lo combatís? Diferenciando. El que es rentista paga como rentista y el que es productor. A ver, Leandro Busato, el jefe del bloque de diputados provinciales de Santa Fe, tiene un proyecto de diferenciación de impuesto inmobiliario rural extraordinario, que se puede aplicar a las retenciones, diferenciando por tamaño, cobrándole a los latifundios, descontándole a los pequeños productores, descontándole a la chacra mixta. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno nacional y popular. Y por eso estamos pidiéndole al gobierno que segmente las retenciones y que desarrolle toda esta política, que lleve al máximo las retenciones, al mismo gobierno que no pudo ni siquiera expropiar Vicentín cuando estaba en su momento de mayor capital y poder político. Ese es otro tema. La decisión política ya me excede. ¿No? Pero pará, porque quiero volver acá con... La política es un campo de disputa, Mariano. Acá vengo con Cintia en un minuto, pero le quiero dar a Leandro, que es el que sostiene la otra postura. No, a ver, yo lo que pregunto también es... Vamos a dar un ejemplo, ¿no? La electricidad también es un componente importante de lo que es el gasto de un hogar, ¿cierto? El gobierno interesado en que las familias no paguen precios muy altos de luz, ¿qué hace? Va a dar subsidio a las empresas. Si acá estamos interesados en que no se gaste mucha plata en pan, ¿por qué estamos pensando en impuestos en lugar de subsidios? Digamos, la lógica es la justamente la retención, su lógica es empatar que para vos sea lo mismo vender afuera que vender adentro. Porque si vender afuera es más negocio que vender adentro, nadie va a vender adentro y todos van a vender afuera. Y te quedás sin hacer que baje el precio local. Eso no hace que el precio local caiga. No, empata el precio. En la Argentina con el precio de la exportación. Produce que no suba tanto. La Argentina es tu problema hoy. Yo lo que digo es, vos lo que querés es que el precio baje, ¿correcto? No, el gobierno no quiere que baje, quiere que no se dispare como están los precios internacionales, nada más que eso. Es decir, el gobierno no es tan ambicioso, lamentablemente. No quiere que sea mucho más barato el pan que el año pasado. La lógica es que la lógica no es aumentar los derivados de la soja para pagar un fideicomiso. La lógica es directamente aumentar la retención al trigo. Acá le tengo que dar la razón a Pero hay otro problema para el tema de los precios de los alimentos que no lo estamos tocando. La irracionalidad logística de la economía agraria argentina es absoluta. Le han hecho creer a la gente que es una economía bien hecha, eficiente. ¿Qué es lo que falta? Bueno, a ver, la sojización ha destruido el interior profundo de este país y ha convertido a la Argentina en un desierto. Un litro de leche tiene que recorrer 1000 kilómetros promedio para llegar a la mesa. Esos 1000 kilómetros lo hacen ¿Y los políticos qué hicieron? En camión. Perdón. Estoy hablando, ¿qué tengo que ver yo con los políticos? Reclamáselo a los políticos. Bueno, pero escuchame, si vos estás describiendo el tema es el siguiente. Pasó hace 20 años que tenemos ese problema. No. ¿Qué 20 años? Sí, Acá claro la sojización llegó en el año... Pero para cómo afecta la sojización del interior. Bueno, eso que dijiste, pero ¿cómo afecta la sojización al tema de la leche, por ejemplo? El 36% del PBI de la Argentina es logística. Todo por camión. Cada vez que vos movés el precio del dólar, cada vez que vos movés el precio del combustible, va a la logística. El 50% del precio de los alimentos es logística. A ver, el peronismo tuvo una política histórica con la leche. Había una tarifa peronista. Se trasladaba la leche en el tren gratis. ¿Por qué? Porque se presume que es un elemento. Acá no puede... Acá hay que cambiar esta lógica. Acá se destruyeron 200.000 chacras mixtas. El 95% del PBI en la Argentina se transporta por camión. Es uno de los gravísimos problemas que tiene este país. Hoy tenemos nosotros el 36%. Europa tiene el 7% del PBI de logística. Digo, acá hay
problemas estructurales, producto de que han construido culturalmente una idea que la economía agraria era eficiente y no lo es. ¿Entendés eso, Leandro? ¿Estás de acuerdo? Coincido que la logística argentina es patética, pero a ver, si lo que dice él es correcto y yo coincido, entonces el gobierno tiene que ir a la guerra como llano, no con los productores. Porque si el costo logístico es tan grande, entonces ataca la logística, no le subas impuestos al productor. Perdóname, Moyano es una consecuencia. La causa es que en este país, desde el plan Coninta y con el plan Larkin para acá, hubo una campaña sistemática para destruir el ferrocarril. Y se destruyó el ferrocarril gracias a quién? A los mismos tipos que asesoran a Cambiemos ahora. A Cavallo, a Menem. Por la duda te aviso, yo no soy de Cambiemos. Lo digo para no hablo para todo. Que es la Argentina, claramente, con este desbalanceo que tiene entre el camión respecto a los otros medios de transporte, insisto, incluso la peor logística empalidece frente a la disparada de los precios internacionales. Porque la verdad que cuando vos tenés un precio internacional que se dispara absolutamente y en dólares... Lo tenés que aprovechar para vender y llenar el Banco Central de reservas en lugar de hacer todo esto. Son dos problemas que tanto la gente que morfa, te pregunto. Pero Pablo, si vos vas al mundo y vendés, o sea, está todo el planeta aprovechando este momento. ¿Qué come la gente? No lo contestás. La gente pero comida. ¿Que coman pan o no? Pero Pablo, por el amor de Dios, por supuesto, yo lo que te estoy diciendo es que vos aprovechás este momento, de la misma forma que en el 2003-2004 aprovechaste la explosión de los commodities para que la economía crezca al 8% durante 4, 5, 6, 7 años en la década gloriosa, dorada de Kirchner, en lugar de estar aprovechando ese momento, lo que están tratando es de exprimir al productor para financiar basura del sector público. ¿Vos podés comprar el pan a 300, 400 pesos? ¿Vos podés comprar el pan a 300, 400 pesos? Hay mucha gente en Argentina que no. Hay mucha gente que no. Y lo que están, Pablo, y lo que están haciendo no resuelve el problema, sino que va a hacer que los precios van a aumentar y la pobreza va a aumentar y la gente va a tener más hambre mañana que hoy si llegan a implementar esto. No es verdad. Te lo firmo. No es verdad. Y mira, de la misma forma que le apuesta a asados en otros programas, apuesto asados a que el precio del pan va a aumentar. Le apuesto un asado a él, le apuesto un asado a él, le apuesto un asado a ella. Si el gobierno lo hace mal, claro. Perdóname. A mí, si me lo da para manejar, te garantizo que no lo aumenta. Pero eso sí, acabas de decir que vos no trabajás en política. Y yo te aseguro que no va a aumentar. Pero vos no trabajás en política. Bueno, y digamos, los que están trabajando hoy yo te en digo este una gobierno, cosa, no lo es más así. probable es No que implementen es así esto, lo como implementen ustedes mal y los dicen. precios Al aumenten. sector agropecuario, si vos los tenés enfrente a toda la mesa de enlace, le decís, muchachos, a partir de ahora le voy a subir la retención. Ni siquiera yo se lo digo, mañana yo se lo digo todos los días. A mí me parece que la Argentina, yo soy del sector agropecuario, fui a la Federación Agraria, los conozco a todos. Mirá si no se le voy a decir. Necesita gente que se sienta a conversar y a charlar, no a imponer decisiones de prepo y de esta manera y en Néstor, este contexto. Me parece que nos tenemos hay sectores del gobierno, Néstor, que entendieron que el diálogo con el campo es inútil. ¿Por qué? Porque a esta altura del partido, la mesa de enlace... El ministro de Agricultura actual ha tenido un excelente diálogo. Se la pasó, lo recibió cuantas veces quiso. No, está claro. Lo que hace Julián Domínguez es una labor diplomática, si querés. Pero lo cierto es que no importa que le pongan... Pero no importa si ponen a Pellegrina, si ponen a Violcati, pongan al ministro que quieran de Agricultura, porque al fin y al cabo la respuesta de la mesa de enlace va a ser exactamente la misma. Siempre se va a oponer, Banca un minuto. Les pido un minuto porque hay alguien que sabe lo que es vender alimentos, que lucha por la libre competencia, le cuesta bastante porque hay sectores muy monopólicos, como decía Pedro, y que sabe cuál es la problemática, que es Víctor Fera, el dueño de Maxi Consumo. Hola, Víctor, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo la discusión? ¿Qué crees que habría que hacer? Bueno, esto sencillamente es un problema a nivel mundial. Los alimentos no suben de casualidad, suben porque tenemos una guerra. Si no hubiera pasado esta situación, hoy la soja, un aceite crudo de soja vale 800 pesos. Hoy vale 1.400. ¿Esto qué significa? Que hay intereses creados en el mundo para esto. ¿Quién es el mayor beneficiario de todo esto? ¿Sabemos quién es? Estados Unidos. Estados Unidos. Porque si las grandes corporaciones se han cubierto el dólar, ¿en qué? En los commodities. Los commodities empezaron a caer y a ellos no les importa una guerra. Quédense tranquilos, no les importa una guerra. Quieren plata. Y eso es lo que le pasa. Estas son igual que las grandes corporaciones, igual que todo. Ahora, Víctor, ¿vos estás a favor de que se toquen las retenciones para arriba? Mirá, yo te voy a decir honestamente con esto. Si no hubiera pasado esto, hoy un kilo de soja lo hubiéramos vendido 25 o 30% menos, 40 menos. Un aceite crudo de girasol
lo estaría en 1.100 pesos. Hoy vale 2.200. Quiere decir que si le llevamos la retención a 24%, la plata que se gana es monstruosa. Es monstruosa. ¿Y por qué el Estado no se va a beneficiar? Porque de alguna manera el Estado está desfinanciado. Y vamos a echarle la culpa ¿a quiénes? A los gobiernos. No le vamos a echar la culpa a otro, a los gobiernos. Y Víctor, ¿cómo está el poder adquisitivo de la gente? ¿Vos qué ves en tus supermercados? ¿Cómo está? Por ejemplo, el girasol, olvídate, nadie más va a cocinar con aceite de girasol, es una locura. Exactamente. O nada, con nada van a poder cocinar. Entonces, si hoy subimos las retenciones, que era lo que corresponde, un maíz, que lo subimos de 12 a 24, yo lo digo abiertamente, aunque me van a putear, todo el mundo me va a putear mañana, y el trigo a 24%, los chacareros van a seguir ganando mucha plata, y a eso, ¿cómo se compensa? Bajándole el IVA al producto, porque el IVA es el que beneficia a los más necesitados. Nosotros tenemos un IVA en un paquete de arroz, lo mismo que una botella de champán. Es ilógico. ¿Eso vos decís que llega ese beneficio de bajar el IVA? Sí, por supuesto. Acá está de acuerdo con Marcalia, mira. Tenemos la leche. No llega eso. Acá, perdón, Víctor. No, acá favor, Pedro Peretti dice que no llega. No, discúlpenme. Yo de esto sé. Quédense tranquilo. Acá siempre dicen que no llega. Cuando se baja el impuesto del IVA, llega automáticamente, porque la competencia... A ver, con Pedro. No, yo digo que no llega por la estructura monopólica, sacando acá Víctor, que es un supermercadista nacional y popular, y la Mosca Blanca. El resto, o sea, la Anónima, Coto, Carrefour, ¿vos qué te crees que te van a preocupar de que la gente consuma? Eso va a los balances directo va a los balances. Es lo mismo que pasa con la carne. Fíjate lo que tienen una posición absolutamente dominante en la carne. Para, Víctor, para que ahora le contestás. Para, de a uno. Termina Pedro y voy con vos, Víctor, te prometo. Sí. Yo hace mucho tiempo que vengo planteando que hay que prohibirle a los supermercados vender carne fresca en la góndola. Porque tienen frigorífico, el transporte, el firló. Hay que vender y hay que ir por las carnicerías. A ver, también hay que abrir nuevos mercados de hacienda, como el de Liniers, que es muy fácil de abrir uno en el NEA, otro en el NEO. Digo, acá lo que hay que tratar es desmonopolizar la venta y producción de alimentos, no seguir concentrando. Víctor, ahora sí usted. Pero eso lo tiene que hacer el Estado. Si tenemos una ley de góndola aprobada hace 2 años, 2 años y moneda, y el gobierno no la puso en marcha, ¿qué le vas a pedir a las grandes superficies o a los grandes monopolios que la pongan ellos? El presidente, nuestro presidente de la Nación lo dijo con un programa en El Gato, que se le hacía imposible porque las cadenas no lo atendían a eso. Y la verdad que si no podés poner eso en marcha, no podemos hablar de nada, porque eso es lo más sano que puede haber. Bueno, pero el IVA vos decís que lo respetarían, la cadena lo respetaría. Baja automáticamente el precio del IVA en la calle. Baja el precio del producto. Sí, más, se blanquea la economía. El IVA y el ingreso bruto se lo tienen que sacar a los artículos de primera necesidad, sin ninguna duda. Bien. Y automáticamente se traslada a la gente que más necesita. Pero es automático el traslado. Porque si las grandes superficies los quieren sostener, los grandes mayoristas y los pequeños y los medianos mayoristas van a seguir compitiendo para que su negocio crezca y para que crezca el minorista. Es automático. Acá lo hizo Macri una vez, de alguna manera lo había hecho solo para las cadenas, como hace este gobierno, todo solo para las cadenas. Después, como se encontró resistencia, el IVA se le bajó a todos. Y el IVA automáticamente bajó el precio. No hay que decir lo que no se sabe. Discúlpeme, pero de esto sí sé. Buen punto, Víctor. Baja automáticamente. Gracias, un abrazo. No, por favor, un placer. Gracias, un gusto. Señores, tenemos que cerrar este tema que nos espera otro tema, sí. Sí, una línea. No hay mucha ciencia, porque si no embarullamos la cuestión. Para desacoplar los precios internacionales del mercado interno hay que poner retenciones. El padre de esta teoría se llama Diamant, te recomiendo que lo leas. Lo leímos mucho, no lo quiere nadie.
Bueno, está bien, te recomiendo que lo leas porque es el que habla de un mecanismo distributivo, segunda mitad del siglo XX, sigue vigente hoy. No hay mucha ciencia. De esa manera vos desacoplas y la gente no corta con el cuchillo y el tenedor un commodity. Pedro, lo último. Yo digo de que esos 400 millones de dólares deben ir directo al fideicomiso que maneja Feletti en la Secretaría. Que no pase ni por la tesorería, ni que vaya a mejorar las cuentas fiscales, ni que vaya a pagar el fondo. Derecho a comercio. A mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Te quedás para el próximo tema, por favor? Y si ustedes me invitan, me quedo. Si claro me que lo hablar, invitamos, claro que lo invitamos. A ver, este tema. La factura... Bueno, señores, este fue el hecho de una gravedad tremenda, un atentado organizado, y de acá se derivan muchos temas. Por supuesto, un malestar interno por la sensación que le quedó al kirchnerismo de que el gobierno en sí no había reaccionado de la manera que debió reaccionar. ¿Querés explicarlo, Cintia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un resquemor con respecto a este tema? Porque fue atacada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, su despacho, todo este público conocimiento, se han visto gravísimo. Las imágenes gravísimos y no hubo una expresión pública de parte del Ejecutivo y ministros del ampliado, ¿no? Digo, por lo menos eso hasta ahora que yo sepa, no sé, alguien corríjame si me equivoco, no hubo y la política... Una expresión oficial, un Twitter del presidente. A ver, creo que Lo de Aníbal hubo. No, pero Aníbal Fernández lo que habló es de la investigación, que está muy bien. Ahora, algunas cuestiones ahí. Primero, la idea de que se le estaba cuidando a Cristina sin que ella lo supiera, yo todavía no lo entiendo. ¿Por qué hay que cuidarla a Cristina sin que ella sepa? Segundo, digo, a esta altura de la soirée, tenemos que estar pidiendo que haya un repudio público, cuando además, digamos, yo comparto, la política es gestos públicos. Sí, cuando ocurrió el atentado al Grupo Clarín, la solidaridad desde Alberto Fernández a todo el arco de la oposición fue inmediata. Mostramos el tuit de Larroque, del Corvo Larroque, que fue quien con más claridad lo dijo: aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta. Me gustaría si Nahuel puede contestar esto. No, a ver, yo comparto, creo que tiene que haber un Twitter del presidente repudiando esto. No obstante, me parece que está claro que también lo que se hizo fue que el ministro de Seguridad tome cartas en el asunto. Me parece que es un repudio absoluto. Hace poco, seguramente después lo charlaremos, salió una declaración pública de varios colegas, periodistas, referencias desde la academia y la ciencia repudiando este hecho. Me parece que está claro que hay que repudiarlo y creo también que, por otra parte, hay que poner el foco en quiénes fue. Si esto fue un sector de la derecha que lo está haciendo para provocar y agudizar una crisis política, o de qué forma. Lo importante acá es quiénes son los autores intelectuales. Bueno, pero al gobierno no se le puede escapar que había que tener un repudio fuerte sobre esto, ¿no? Eso no se te puede escapar. Pablo, a mí lo que no deja de sorprenderme, es el nivel de torpeza e infantilismo que atraviesa todas las líneas de este gobierno. Porque la verdad... ¿A quién te referís concretamente? A todo el gobierno, al Poder Ejecutivo Nacional y a las líneas que responden a Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué sentido? La falta de registro que tienen estos dos sectores, hoy miembros de la coalición gobernante, pero que rivalizan entre sí, la falta de registro que tienen de lo que está pasando afuera, de lo que está pasando en términos de ¿Pero por qué? Los alimentos. A ver, no, porque están discutiendo, Pablo, están discutiendo a cielo abierto. Porque están discutiendo a cielo abierto de si el presidente le mandó un telegram y se lo mandó al secretario, y si el secretario no se lo pasó a Cristina, y si a Cristina no le atendió el teléfono, y si Alberto no la llamó por teléfono a Cristina. ¿Vos no crees que esto no es una, Yo esto no es una que cuestión el hecho privada? es gravísimo. Este es un hecho público. Pero estamos debatiendo Pablo, que no, atentado. el hecho es gravísimo, pero en privado esto. Pero estamos debatiendo que no hubo es gravísimo, es de una gravedad institucional. Y es público, Mariano. Es de un nivel de No gravedad puede institucional solucionarse importantísimo. Y entonces... Lo que estoy diciendo es que, Cintia, vos que te la pasás reclamándole, es bueno que discutan abiertamente. Ahora, discuten abiertamente por si el Telegram, por si la reacción... hay una falta de registro de la gente que está matándose de hambre. Me parece, Mariano, me parece que está mezclando... A mí me da Yo te diría, te contestaría como dice mi mamá. Están discutiendo por las formas. ¿Qué tiene que ver la chicha con la limonada? Están discutiendo las formas. No, me parece que estás equivocado en este punto. El Cuervo Larroque está diciendo en un tuit
que estás equivocado es en un muy punto. Silenciosa el accionar del gobierno. No, estás equivocado en un punto. Estás equivocado en un punto. Me parece que no estamos hablando de... Es mi opinión, ¿eh? No, por supuesto. No puede no gustarte, por supuesto. pero es mi opinión. Y ¿sabes qué? El debate es bueno. O sea, Dale. que yo te diga estás equivocado no obtura tu opinión, sino que... Más o menos, bueno, no, te muchísima contestaría tristeza como dice que mi están mamá. discutiendo por las ¿Qué formas? tiene que ver la chicha con la limonada? Están discutiendo O sea, las formas. No, me parece que estás el equivocado en este Larroque punto. está diciendo en un tuit que Estás equivocado es en un muy punto. silenciosa el accionar del gobierno. No, estás equivocado en un punto. Estás Bueno. equivocado en un punto. Me parece que no estamos hablando de Es mi precio. opinión, ¿eh? No, por supuesto. No puede no gustarte, Por supuesto. pero Y es mi opinión. Y ¿sabes qué? El debate es bueno. O sea, Dale. que yo te diga estás equivocado no obtura tu opinión, sino que... Más o menos, bueno, pero dale. no, créeme que no. Créeme que no se trata de eso. La política no es una categoría, sino una categoría en disputa. Entonces yo lo que te digo es que lo que se está discutiendo acá, y corregime si a vos no te parece grave, que el hecho tiene tal magnitud, fue violentado el despacho de la vicepresidenta, que merece indudablemente el repudio de las máximas autoridades de todo el arco político. Eso es lo que se está discutiendo. Si vos estás en contra de eso, es lo que estamos hablando. Ahora, mezclar el tema, si lo que vos estás pidiendo es y hablar del precio de los repudio, alimentos. si vos lo que estás pidiendo es repudio, bueno, volvemos a hablar de las formas. Listo, el problema son las formas y no el fondo. No, el gesto público del discurso. A mí la verdad lo que le pase a los políticos, ¿a vos no te parece, Cintia, lo que le pase a los políticos es secundario respecto de lo que le pasa a la población. ¿No te preocupa que le tiren piedras? Te estoy diciendo que sí me preocupa, te estoy diciendo que sí me preocupa, pero que es secundario respecto de lo que le pasa siempre a la población. El político, una vez que se asume representante de lo público, se tiene que bancar algunas cosas y poner en un segundo plano, las preocupaciones propias, porque Cristina también lo que dijo es, hoy se consagró una votación contra el plan del Fondo Monetario y me rompieron el despacho. En la misma cadena de tuit poniendo casi en un nivel de igualdad, de preocupación, el acuerdo con el Fondo Monetario que nos va a matar a todos con la destrucción de su despacho. Yo honestamente creo que no tienen el mismo grado de preocupación. Es un atentado al despacho de la vicepresidenta. Dale, Néstor, vamos. Bueno, a mí me pegaron una piña en cámara. Digo, creo que se acuerdan. Y en una movilización y en una manifestación. Así que de violencia yo algo del tema entiendo y conozco y en primera persona. Lo que yo quiero decir en primer lugar es que además de solidarizarme con lo que le pasó a Cristina, me hubiese encantado también, en aquellos que tuitearon, que se hubieran solidarizado con los policías, los que le rompieron un ojo, a la policía que le prendieron fuego y le tiraron una bomba molotov. Y que aquellos que... déjame terminar de decir esto. Y aquellos que han hablado, y me encantaría que lo expliquen, sobre todo vos, Cintia, que lo expliques, sobre la criminalización de la protesta durante años, y que este tipo de hechos, si se reprimían, era criminalizar la protesta. Sí. Lo expliquen, porque ahora los mismos que decían que había que se criminalizaba la protesta, hoy están pidiendo que los metan presos. Pobre, no, mira. Hoy están... Te voy a contar, Néstor. Te voy a contar. Hay un montón de... Contame, por favor. Te voy a contar. Dale, contame a la gente también. No, me encanta. Primero, tranquilo, que la chicana no te va a sumar a vos. A vos no te suma, ¿eh? A vos no te suma. Es lo que dice la gente en la calle. Yo te cuido. Es lo que dice la gente en la calle. Te cuido, ponerle altura al debate. No te preocupes. Dale que vos podés. Sí. Bueno, lo que te digo es, una cosa es la prevención. No estamos hablando, nadie va a avalar una represión. Acá lo que se está discutiendo es poner en contexto. Lo que se está discutiendo en las imágenes que se investigan... Dejá de terminar yo no dije nada. Sin interjecciones, por favor. Yo no dije nada. Dejá hablar a la compañera. No dije nada. Sin interjecciones. ¿Puedo? Dale, vamos. Lo intento. Sí. Yo lo voy a intentar siempre. Intentalo, si podés. Lo intento siempre. De eso se trata el intento. Lo que se está investigando es que durante 20 minutos estuvieron atacando exclusivamente y específicamente. Nosotros dimos en la radio la información de las versiones de que un efectivo policial, que lo conocen todos porque es parte de la organización de las movilizaciones, marcó y señaló, ese es el despacho de Cristina. Marcaron el despacho de Cristina, atacaron el despacho de Cristina y durante 20 minutos no apareció los efectivos policiales. Eso no tiene nada que ver con plantear...
¿De qué pasó? En los últimos 15 años pasó un montón de veces. ¿Que atacaran el despacho de la vicepresidenta? No, de la vicepresidenta, pero en un montón de lugares. ¿Qué pasa? Y en un montón de manifestaciones, protestas, marchas. Pasó en el CRAF, cuando tomaron CRAF, estuvieron días vandalizadas, todos encapuchados, y la policía no apareció. Y bueno, pero la policía no apareció. ¿Por qué va a aparecer ahora? Pedro, nunca apareció en 15 años. Pero eso no le resta responsabilidad. Lo que veo que está identificado que no son militantes políticos los que hicieron eso. O sea, que no hay criminalización de la protesta. No son militantes políticos. Segundo... Perdón, ¿cómo sabes eso? Porque lo dijeron ahí en los medios, lo dijo el ministro de Seguridad. Sí, va a haber novedades mañana. Un montón de veces no hubo militantes políticos. Quiero decir otra cosa. Yo lo que veo que hay una persecución y una estigmatización contra todo lo que sea Kirchner que es realmente muy preocupante. Y me preocupa lo que dice Martín. No se puede... Mariano, perdón. No se puede poner en segundo plano la seguridad de nadie. Todos tienen el mismo derecho a la seguridad. El policía como Cristina, pero no se puede poner a la vindicta pública, al escarnio público, a la agresión pública a los dirigentes políticos como se lo está poniendo. Y decir, como se lo te la tenés que bancar porque sos político. Al Roby Baradel, como se lo puso el Roby Baradel Mar del Plata, como le pasa a Cristina, como le pasa a un montón de gente. Eso no es así, que la gente que... Acá somos todos iguales desde el punto de vista ante la ley. Pero y todos tenemos el mismo ¿por derecho. qué la gente llega a eso? A ver, ¿Qué gente llega a eso? No, es la pollera cortita, esa es la pollera cortita. No. Yo no defiendo la agresión, Leandro, pero la pollera cortita, no. No me vas a decir que no hay una persona en el país que está enojada con Baradel y que lo quiere enfrentar porque los pibes estuvieron 2 años sin clase. Es la pollera cortita, es la pollera cortita. ¿Por qué no? Baradel estoy diciendo que hay que pegarle, pero la educación pública como nadie. El tipo que está enojado, que tiene un hijo en el colegio público de la provincia de Buenos Aires. Hay que tener ante este tipo de circunstancias, hay que tener una posición clara en todos los aspectos y en todas las circunstancias. ¿Y quién no la tiene? No se ha tenido a lo largo de todos estos años, y te lo digo yo porque cubrí la calle, en un montón de circunstancias, violencia, tiraron piedras, tiraron todo lo que se te puede ocurrir. Han herido policía, gente común, automovilista, esto, lo otro. Y no hubo una condena y nadie dijo que vayan presos los violentos. ¿Para vos es lo mismo que le tiren piedras al despacho de una vicepresidenta? Pero no estoy diciendo de que sea lo mismo. Yo lo condeno. Lo condeno, pero de acá... Permíteme decir esto nada más. Yo el tema lo condeno. Lo que yo digo es que esta condena tiene que ser siempre y para todos los casos. No solamente para hablar de lo que le pasó al despacho de Cristina. No es lo mismo. Para todos los casos. No es lo mismo. Pero entonces no somos no es lo mismo lo que ley, representa Pablo. Cristina que lo que representa... Primero que un delito... Primero que un delito no es una generalización. No existe así. O sea, en la Argentina vos cometés un delito y eso tiene un reproche penal proporcional al delito que cometiste. Sí. Entonces no tienen... Sí, estoy hablando de los mismos delitos. Entonces no podemos hablar de la generalización. Sí. O sea, no es lo mismo la agresión a un despacho presidencial que otra agresión X. O no sea, es lo que la rotura... menos grave que se metieron en la Casa Rosada. Cuando se metieron en la Casa Rosada. Que la rotura un vidrio de una persiana. Sí, es menos grave. No somos iguales ante la ley, Pablo. O sea, ¿qué tiene que ver? Eso no afecta a la igualdad de la ley. ¿Sabes qué? Me parece que por qué a veces son distintos los tipos de violencia, porque depende de la desigualdad que hay atrás. Por ejemplo, si vos estás en una sociedad racista y va una persona blanca y le pega a un negro una persona blanca, por más que el hecho violento sea lo mismo, si hay una estructura desigual, es distinto el sentido de esa violencia. No son iguales si vos estás ante en la una ley. sociedad en la cual tenés una derecha que ha apelado a los discursos de odio, que parte de esos discursos de odio fue estigmatizar permanentemente al kirchnerismo, y hay un hecho de violencia, no lo puedes comparar con otros. Pero la igualdad ante la ley es al Bueno, porque la derecha ha construido, perdóname, la derecha ha construido en todo este tiempo... ¿Cuántos militantes de derecha conocés que van a tirar piedra al Congreso? Mirá, pero yo lo conozco mucho que hacen cosas mucho... No, perdón, hacen cosas mucho... Hacen con la cosas... remera roja, con la estrellita, con la cara del Che Guevara, son los de izquierda, no los de derecha. Entonces, ¿por qué decir la derecha violenta? Justamente la derecha es mucho peor, más violenta que tirar piedras en el Congreso. Lo que te estoy diciendo es que permanentemente, mientras vos estás... No es un tema de derecha o izquierda. Déjame terminar. Yo lo que estoy diciendo es, si vos tenés una derecha que te instala el discurso de odio permanentemente, que dentro de ese discurso de odio te instala permanentemente el ataque frente a Cristina, frente a cualquier dirigente del Frente de Todos, es un distintos niveles, esa violencia tiene un sentido político. Si vos no puedes analizar la piedra sin dejando detrás el sentido político que tiene. Leandro. Pero eso es lo que tratando de decir. Pero además, ¿sabés qué pasa, Leandro? Además, es lo que te intento decir. La igualdad ante la ley tiene que ver... Exacto. La igualdad ante la ley tiene que ver con el debido proceso.
proceso, con que todos van a ser tratados de la misma manera, con que no se les va a afectar derechos y garantías. Eso es la igualdad ante la ley. Ahora, el mismo Código Penal agrava los delitos cuando son en edificios públicos o ante funcionarios. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Perdón. Y le quiero preguntar a Nahuel, ahora sí le quiero preguntar a Nahuel, si el documento de los intelectuales cercanos a Alberto quiso enmendar esta falta de un repudio oficial de mayor volumen, que estamos todos de acuerdo que no hubo, que debió haber existido, y lo trataron de suplir con esta carta de los intelectuales. No, a ver, la carta ya venía hecha antes, obviamente que fue un texto que lo elaboró Ale Grimson, Ricardo Foster, Dora Barranco, Jorge Aleman, Edgardo Moca, Eduardo Aliberti, menciono algunos, María Seoane, Graciela Morgado, es decir, cuenta con más de 500 firmas. Es valeroso porque son firmas muy plurales, algunas que son muy cercanas al gobierno y algunas que han sido muy críticas al gobierno. En su gran mayoría voces que se identifican con los procesos de Néstor y de Cristina. Y lo que se trataba de decir, ahora yo te traje unas partes para que podamos analizar y debatir, era sobre todo poner el foco en que estamos viendo con mucho peligro la unidad del Frente de Todos, ¿no? Y que en ese sentido era un momento, o lo que intenta hacer el documento es un aporte más para dar un debate fraterno, profundo dentro del Frente de Todos de cómo se enfrenta el neoliberalismo en esta nueva etapa. ¿Intentó echarle la culpa a algún sector del peligro de ruptura? ¿Cómo? ¿Intentó echarle la culpa a algún sector? No, para nada. Primero porque los que firman está diciendo que sí. Perdón, primero porque los que firman... Déjame. A ver, muestro las partes, muestro las partes del documento y lo vamos viendo. Mira, estos son unos fragmentos que seleccionamos. El primero dice, así es como arranca. Una pregunta nos convoca y nos exige encontrar las respuestas imprescindibles. ¿Cuál es la mejor estrategia para enfrentar en la etapa actual a las fuerzas de la derecha, la ultraderecha y el neoliberalismo que se muestran activas y con una fuerte capacidad de interpelación social? Seguimos. Dice, siempre es necesario saber leer los signos de cada momento histórico, no como un ejercicio de resignación o de posibilismo, sino como forma de desplegar acciones que logren sostener y hacer avanzar los proyectos populares. Tercera parte, esto ya más al final, dice unidad para repudiar la persecución política contra los líderes populares y ahora mismo la violencia suscitada contra nuestra vicepresidenta en el Congreso, unidad para construir la transformación material y progresiva sobre la cual se despliega el día a día de los trabajadores y su familia, unidad para fortalecer a nuestro gobierno y a nuestro presidente. Y la última parte dice, la moderación no es buena o mala en sí misma. Quizás en países hiperestables la moderación puede ser hasta una identidad. En América Latina no. Es una opción táctica en una etapa específica. Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente. En otras condiciones objetivas, en cambio, intensificar las acciones transformadoras es la clave de un proyecto popular. ¿Puede contestar Cintia? Sí, puedo terminar con el análisis y ¿me dejás? No, ¿puedo cerrar? Pero cortito, dale. Bueno, muy cortito. No, a ver, me parece ahí que la idea era salir de estas lógicas binarias. Que si criticás al gobierno y lo corres por izquierda, sos un rupturista. Que si apoyás al gobierno, sos un tibio conservador que querés entregar la patria al FMI. Lo que se estaba diciendo es, bueno, ojo, porque en los procesos populares, en todos, siempre hay momentos en los cuales hay distintas velocidades. Eso es lo que se estaba tratando de decir. Entonces hay de esa lógica falsa entre moderación o radicalización. Bueno. Incluso, Fidel Castro, cuando decía revolución es sentido en el momento histórico, lo que estaba diciendo es depende de qué circunstancia. La Cuba del 60 no tuvo lo mismo que la Cuba del 90, donde tuvo que hacer muchas cosas moderadas para ahora tienen que venir todos los intelectuales a decirle al gobierno, che, pónganse las pilas porque si van separados nos comen crudo la derecha. No sé tiene si que haber tanto ejercicio intelectual para eso. No sé si eso es lo que dijeron. A ver qué interpretó Cintia. Sí, yo creo que es una oda a la moderación. Yo creo, mira, con todo el respeto te lo digo, ¿no? Y además, no lo comparto, pero... No, claro, lo estoy diciendo yo según mi criterio, mi sano criterio y honestidad intelectual, créeme, porque además respeto muchísimo a muchos de los que participan de la carta. ¿Tenés amigos pero ahí, me parece, muchísimo, pero me parece que yo intento salir de los lugares de confort, ¿no? O sea, me parece que este documento se para frente al kirchnerismo. Habla de la disidencia, pero en realidad la obtura. Pero si la mayoría de las firmas son kirchneristas. No, la mayoría no. ¿Cómo no? Yo leí las 500 firmas, yo las junté. La mayoría no. Yo mismo me identifico y la gran mayoría se identifica. No sé, Edgardo Moca es kirchnerista, Cosami es kirchnerista, Foster. Insisto, no es personal, de hecho, si querés, los voy a preservar porque he hablado con mucha gente que está muy enojada y que además dijo que no. Dijo, no voy a firmar esto. O sea, a mí me hubieran preguntado, tampoco lo hubiera firmado. A mí me parece, porque la pregunta es, ¿frente a quién se planta este documento? Sí, te voy a decir que la crítica de algunos
de acusar de que porque son asesores del presidente firmaron esto. No, a mí me pareció no. eso. Pero, eso no, va. pero déjeme terminar el debate. No, pero momento. Pero no estoy entrando en esa categoría. No, vos no haces esa categoría. No, por supuesto que no, pero no la metas. No la metas en... No, la meto porque también hay que decirlo. No, pero digo, no lo digo yo. Y sé que le dolió del otro lado. No lo digo yo. Primero que habla de América Latina, y creo que, corregime si me equivoco, solo nombra a Chile, ¿no? Como si las luchas populares en Venezuela, en Honduras, no hubieran existido. Segundo, que habla de la política como una categoría. Y a mí me parece que la política es un campo de disputa, es un campo de lucha, no es una categoría. La frase, que la tengo anotada porque a mí me parece lo más fuerte para discutir de este documento, para debatir. No me gustó nada, no me gustó nada. Hay momentos en la historia en los cuales la moderación puede ser transformadora y la radicalización impotente. Para mí eso es plantarse frente al kirchnerismo, digámoslo claramente. Si lo decimos claramente, tal vez podemos dar el debate siguiente, que es decir, ¿por qué hay un espacio del Frente de Todos que quiere obturar a otro espacio? Obturar esa disidencia y obturar esa discusión. ¿Puedo decir una cosa, Pablo? Esta discusión se parece más a una discusión, la del kirchnerismo en general, últimamente, más a una discusión de partido de izquierda, que están todos peleados entre ellos, que una discusión de peronista. Y este gobierno, hasta donde yo sé, es un gobierno peronista, me parece. Y parece más un gobierno de izquierda este. Es decir, me parece que están más cerca del MAS y de todos estos partidos que se andan peleando entre ellos y que se fijan más si quién dijo tal palabra o tal otra, si pusieron una coma o otro. Todos estos intelectuales, esta cosa rara que dijeron, yo no entendí nada. Y creo que la gente entiende menos. No es posible, la gente entiende menos. A ver, Nahuel. Un par de cosas. No es en esos términos que estamos debatiendo. Bueno, no importa, qué sé yo. Yo te digo mi opinión, perdóname. Yo te digo la mía. Pensé que eras un poco más plural, ¿viste? Disculpá. Lo soy. No, perdón, ¿puedo tomar algo de lo que dice Néstor? ¿Vos estás de acuerdo con Néstor? No, hay algo que es importante de lo que dice Néstor. No, que es, vuelvo a lo anterior, es la falta de registro de la clase política, de la clase del gobierno, respecto de cuál es hoy la demanda popular, que puede ser múltiple, que puede ser polisémica, que puede ser diversa, que puede ser heterogénea, todo lo que quiera. Pero hoy la demanda popular, las demandas populares, frente a la urgencia del hambre, frente a la urgencia de la pobreza, frente a la urgencia de la inflación, frente a la urgencia de la falta de trabajo, estar discutiendo sobre cómo reaccionó un gobierno que la verdad que no se ha caracterizado, un presidente que hasta ahora no se ha caracterizado por tener gestos hercúleos, por romper cosas, por golpear la mesa, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionó frente al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner? Discutir el Telegram, discutir ese tipo de discusión, insisto con esto, por favor, que se entienda bien, no estoy restándole gravedad al hecho político del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, que me parece una gravedad la carta va más allá, la carta va al pero poner el acento en la gestualidad de un sector y del otro, de cómo no nos dejan hablar, de cómo nos obturan, de cómo nos autoproscribimos, etcétera, etcétera, es seguir dándole la espalda a la sociedad en un momento donde la sociedad está mirando. Entonces, ¿quién me va a dar respuesta? El que quiere matar a lo... Igual mandaste por el Pero entonces no hay analítica en la política. O sea, no se pueden analizar los fenómenos. O sea, porque, digamos, nos pasamos todo el día analizando los fenómenos de lo que le pasa a los argentinos. A mí no me parece que pensar la política en términos analíticos frente a un documento que lo generó un grupo de intelectuales orgánicos del Frente de Todos sea Cintia, invalidado. Cuando hay necesidades muy graves, toda interna tiene vista mal siempre. Pero Pablo, escúchame, en el fondo, si vos haces un culto a la moderación, no vas a transformar, porque la política moderna no son opiniones, la moderación no es transformadora. Y si vos querés solucionarle el plato de comida a los argentinos y poner retenciones y poner el salario mínimo universal y poner el impuesto a la riqueza necesitas pensar. Me llama la atención que no se reconozca el esfuerzo de la unidad de Cristina Fernández de Kirchner. Realmente, una mujer que puso el 40% de los votos. Iba primera, se bajó segundo. ¿Sí? Le dejó armar todo el gabinete. Alberto puso gente en el gabinete que escribió libros contra Cristina. Es verdad. Hizo todo un esfuerzo y que eso esté en segundo plano. Segundo tema, lo que dice Mariano, yo parte coincido con él. Acá, pero si alguien dio cuenta de la realidad y planteó el tema salarial, el tema de que se habían ahorrado 2.1 del PBI durante la pandemia y no se habían distribuido los IFE, fue Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que si alguien lo tiene claro, eso que dice él, es ella. Me llama mucho la atención, reitero, la estigmatización que hay en el propio campo sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Puedo decir algo, Pablo? Dos cosas.
A ver... ¿Estás de acuerdo con Peretti o no? No, a ver, digo, me ataño a lo que al documento. Digo, me parece que es muy injusto que un grupo de colegas, de compañeros y compañeras tratan de llevar un debate en función de cuál es el sentido de la unidad en esta segunda etapa, porque ese es el foco del documento. Muchos compañeros que se sienten de la identidad kirchnerista, otros que vienen de izquierda, otros que vienen del peronismo, inmediatamente la reacción es si son tan kirchneristas, son menos kirchneristas, si le están atacando a esto. Un documento que repudia lo que dice Cristina, que llama a fortalecer a Alberto Fernández, que llama a decir cuáles son las deudas y que habla del foco de la región, que lo que está explicando es que la tercera oleada popular en la región, es decir, lo que está pasando ahora con Arce en Bolivia, lo que está pasando en Boric, lo que va a pasar con Lula, con Petro, tiene características que son distintas a la segunda, cuando estuvo Chávez, que por lo tanto hay que debatir cuáles son esas transformaciones. Sí, y lo último que quiero decir, y esto para y esto sí, y eso cuando dijeron que Scioli y Macri eran lo mismo. Bueno, y esto es muchos de los que escribieron ese documento. Lo que sí quiero una cosa dejar muy en claro, Pablo, más allá del documento. Yo estoy absolutamente en contra de esa idea de disociar las ideas de la acción. Esa idea de ese ser peyorativo, porque yo creo que todo proyecto popular tiene que tener usinas de pensamiento, tiene que tener cuadros políticos, científicos, académicos, como lo tienen las usinas de la derecha. Entonces no puede ser que cuando en un proyecto popular se busca construir conocimiento, que era lo que decía Jauretche, para dar la disputa para descolonizar, para estar en el Estado y poner gente que sea académica, sea científica, inmediatamente es no, bueno, pero eso no te importa la vida cotidiana de la gente. Coincido, al contrario, coincido. como te importa la inflación, lo que a vos como te importa la inflación, pero no, eso no, porque déjame que cierro con esto. Las políticas, Pablo, cierro con esto. Todo el mundo ignorante, la izquierda. Cierro con esto, Pablo. Con esto te cierro. Toda acción, toda política pública, toda política transformadora, toda medida siempre tiene un saber económico, técnico, político atrás. Por lo tanto, bienvenido discutir eso. Señores, está muy tensa la mesa, la tengo que aflojar. Tengo que aflojar, sacar un poquito las tensiones. Esta declaración es brillante. Y es de un ex jugador de fútbol. ¿No? Que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede darle lecciones a nadie de cómo administrar, salga y habla mal de nuestro club. ¿Y por qué me sorprende? Porque cuando nosotros llegamos al club, el club tenía 5 millones de dólares en sus arcas, pero porque le habían adelantado 9 millones de una deuda en Andes. Porque si no hubiese sido así, el club no tenía un solo peso. Hoy el club está ordenado. Le contestó el patrón Bermúdez a lo que había dicho Macri, que estaba arruinando Riquelme a Boca. ¿Qué No, que propongo que lo contraten a Bermúdez como vocero. Es extraordinario. ¿Quién? Explicó el gobierno, el Frente de Todos. Sí, explicó lo que más fácil y más sencillo que lo que explicaron en una carta que no entendió nada de los intelectuales. En lugar de Cerruti, el patrón Bermúdez. Sí, el patrón Bermúdez, que vaya como vocero. Sí, lo dijo más claro que ninguno. Este tipo no puede ser presidente. Eso hay que hacer. Ser directo, que la gente entienda el mensaje. Este tipo, ¿cómo va a ser presidente de Boca si fue el tipo que más endeudó de la República Argentina? ¡Chau! Se terminó la discusión. Tiene razón, Coincido. Se terminó. Estuvo muy bien. Nahuel, ¿le querés pegar? No. Usted es un intelectual, no llega a esas cosas. Yo creo que el presidente debería hacerle una oferta al patrón. Muy bien. No, dijo Nahuel. No sé si fue le está diciendo a Néstor, le está diciendo que es muy embrollado, ¿no es cierto? Bueno, lo que te quiero decir, Pablo, es que muchas veces las élites hicieron un monopolio del saber y entonces siempre ponían que el campo de las ideas era como algo ajeno y construyeron el liberal pomposo atrás de una biblioteca. Esa es una construcción que hicieron la élite liberal. Yo creo que por el contrario quiero un pueblo que discute y que tenga ideas, y eso es estar en lo práctico. No es una declaración moderada. Entonces, lo que está diciendo Pablo
Lo que está diciendo Bermúdez, me parece que está perfecto. Ah, picante. Como a ver, idea, como cómo acción. lo bajó para su lado. Y no es una declaración moderada la de Patrón Bermúdez. Lo que decía Néstor es una declaración directa. Picante. Lo picante lo quiere como vocero, de eso estamos hablando. La política tiene que ser transformadora, tiene que llegar a las necesidades, no, política tiene que ser transformadora, tiene que llegar a las necesidades, no obtura. No es un punto para los moderados, decís vos, lo de Bermúdez. Es que no hay intelectual comprometido que pueda elogiar la moderación. Pero no es un elogio a la moderación ese documento, Cintia, porque pero a ver, pero puedo decirte por qué no. No, claro que sí. Porque lo que está tratando de decir es que en todos los procesos no existe la revolución permanente que te plantea Trotsky, que estás 15 años. Vos tenés momentos. Cuando Néstor llegó, primero tuvo a Labaña, no tuvo a Axel Kicillof. Cuando él mismo decía, no lo tuvo al Flaco Kunkel, es decir, los momentos de los procesos populares tienen distintas velocidades. Entonces, decirlo en este contexto donde justamente lo que se necesita es conciencia del momento